algo que no fue real. Eso no funcionó, eso no se pudo poner a producir, eso tiene demasiadas cláusulas y esas son cosas que uno no ve del principio, sino ve, a largo plazo. O sea, uno está empezando y tienes tu concentración enfocada en múltiples cosas, es bien difícil que te salga una. Y si tú no sabes cuánto tú pagas mensual en tus deudas, ¿cómo tú quieres arrancar un negocio? O sea, básicamente fue lo que nos pasó a nosotros. Sí, tú quieres invertir, pero tú tienes unas deudas que no te dejan respirar. ¿Cómo tú quieres invertir? Tú vas a invertir dinero como asfixiado, desesperado. Sí. Ese fue mi caso. Exactamente. Y los riesgos que tomaba, pues honestamente muchas veces perjudicaban las finanzas personales. O sea, nosotros queríamos arrancar el negocio, lo empezamos, pero... Bienvenidos al podcast Money Mapa. Y hoy estoy súper contenta y feliz de tener dos personas muy especiales para mí. Hoy vamos a tener a Ashley y Lucas, que son propietarios de LAM, una empresa que se dedica al mantenimiento y al servicio de bombas de agua. Y para mí estas personas son bien especiales porque fueron las primeras personas que empezaron en el arte de la finanza. Y después de eso estuve hablando con Ashley para darle una mentoría. Hicimos ciertas mentorías, un paquete de mentorías, y después de casi un año, ustedes me corrigen aproximadamente, después de dar todo ese servicio de mentoría, ellos pudieron lograr cosas asombrosas y quiero que puedas escuchar su historia de cómo pudieron saldar sus deudas, cómo pudieron salir de una empresa de empleados a poder crear su propio negocio y cómo pudieron estructurar toda esta parte compleja de finanzas personales, finanzas de negocio para poder crecer financieramente. Y todo esto yo considero que lo han logrado un tiempo récord. Muchas veces esto toma muchísimo tiempo y quiero que puedas escuchar esta historia de éxito. Así que bienvenidos Ashley y Lucas, ¿cómo están? Hola, muy bien. Todo muy bien. Qué bueno te por acá, gracias por aceptar la invitación. Me gustaría empezar, ¿qué usted le trajo? Primero porque ustedes empezaron en el arte de la finanza, ¿verdad? Y empezó a tomarlo. ¿Qué fue lo que te hizo tomar el paso de decir, espérate, yo necesito tal vez absorber información de finanzas personales? Bueno, yo comencé porque yo acababa de dejar mi trabajo y entonces necesitábamos organizarnos para poder correr el negocio, porque Lucas todavía tenía su otro trabajo y yo no tenía trabajo. Porque estabas en ese momento esperando tu segundo bebé. Eso es correcto. Estaba esperando a mi segundo bebé y entonces pues yo sentía que no había una organización, ya que todo se había descontrolado en nuestro, ¿verdad?, diario vivir, finanzas y negocios, porque todo se mezcló. Exactamente, o sea, que ustedes ya tenían un bebé, ambos tenían trabajo y de repente pues este segundo bebé cambia toda la situación financiera desde tú decir dejar tu trabajo. Me acuerdo que Lucas quería más enfocarse ahora a lo que era construir su negocio y era como, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Exactamente. Ok, ¿y qué cosas tú pudiste aprender en el arte de las finanzas que tú consideras que te gustaron, te ayudaron? Yo pienso que lo más que a mí me ayudó fue la organización. Si yo no veo las cosas en orden, como que me pierdo para poder, ¿verdad?, poder fluir. Yo creo que lo más fue poder dividir lo que son las cuentas, cómo pagarlas y con qué, para que no se nos olvidaran las fechas de emitir los pagos de un montón de cosas que teníamos que trabajar. Perfecto. Y de ahí después que ustedes terminan el curso, que hay un montón de tareas, yo me acuerdo que yo te dije, haz todas las tareas y cuando hagas las tareas nos sentamos y hablamos. Eso así. ¿Cómo fue ese proceso de hacer todo esa? No. Cuando tú me dices eso, yo veo la lista de todo lo que hay que hacer y yo dije, wow, por razón necesito organizarme, porque eran demasiadas cosas que sí las tablas, que sí las deudas, que sí las que eran variables, las que son fijas, para poderlas dividir y canalizar ese salario, ese monto que se estaba gastando para poder ver cómo pagarlas. Pues ahí fue el reto, buscar todas esas cosas y salieron hasta cosas que ni me acordaba que estaban en las tarjetas. Y entonces me acuerdo que tú te acercaste un día donde mí y me dijiste, Gilsi, yo necesito este coaching. Vamos a hablar de estas primeras sesiones. Fueron, si no me equivoco, 3 sesiones de 2 horas aproximadamente. Sí. Cuando ustedes llegan hacia donde mí, me acuerdo que tengo aquí apuntado en las metas. Yo siempre pregunto cuáles son las metas, qué es lo que quieren lograr con este programa. Porque obviamente empezar de, quiero dinero y ya está, no sirve de nada. Y me acuerdo que ustedes me habían transmitido
de que querían organizarse para su negocio, que todavía no estaban full time, que lo tenían como un part time, que estaban desarrollándolo, que no sabían todavía cómo encaminarlo y cómo depender 100% de él. Y aparte de eso, pues también querían utilizar dinero para poder invertir y crecer financieramente. Y obviamente cuando vemos los números, pues yo digo, ok, esa meta está perfecta, pero hay que hacer todas estas cosas antes. Una de las cosas que cuando empezamos a ver todos los números, que pues, de las cosas que yo veo, ok, esta es la meta, es importante tener una meta. Ahora, vamos entonces a analizar dónde ustedes están parados financieramente. Y me recuerdo que como estaban empezando un negocio, todavía has dejado tu empleo, las deudas se habían empezado a acumular en las tarjetas de crédito. Así. Cuénteme un poquito más de esta experiencia con la parte de deudas, cuánto tenían deudas, qué plan fue, si se acuerdan, lo que hicimos para poder encaminarnos a saldarla. Bueno, yo creo que lo primero que hicimos fue verificar los gastos que teníamos en las tarjetas y incluyendo el salario de Lucas, a ver cómo lo estábamos dividiendo para emitir los pagos a todas ellas. Esa fue uno de los primeros que se hizo y luego, yo creo que, ahí no me acuerdo bien. No, y literalmente lo que hicimos fue desglosar todos los gastos que estaban en las tarjetas de crédito, porque nosotros entonces como teníamos el negocio, costeábamos equipos y diferentes cosas con las tarjetas de crédito personales para el negocio Exacto. y teníamos también nuestros gastos personales. Y entonces pues empezamos a dividir esos gastos A de las tarjetas, clasificarlo. a clasificarlos. Estas son personales, estas se usan para esto, pero de repente se mezclaban. Eso es horrible. Y también me recuerdo que tú tenías también la oportunidad a veces de tu negocio recibir cierta cantidad de dinero que decíamos como que pues si recibes volumen de dinero pues apórtalo Aportamos. a la deuda de las tarjetas de crédito del negocio. O sea, entonces poder disminuirla y poder... yo tengo aquí que aproximadamente eran más de $50,000 en deuda de tarjeta de crédito. ¿Qué les ayudó a enfocarse y a decir, ok, vamos a saldar esto, let's do it? ¿Cómo fue el proceso? La mentoría nos ayudó en el sentido de poder canalizar las cuentas y con la opinión, ¿verdad?, tuya, poder ver de otra manera qué podíamos saldar o cómo los podíamos mover a gastos también de la compañía para poder bajar un poco las deudas de nosotros. Correcto. Una de las cosas que, ahora que tú estás mencionando eso, me acuerdo que en las tarjetas de crédito habían ciertos gastos que se podían mover al negocio. Eso es correcto. Hablamos del internet, hablamos del plan médico, La guagua. la guagua. Habían ciertos gastos que se estaban, a nivel personal, los estaba tal vez ahogando, ¿verdad? Y correspondían al negocio. Y eso fue una de las cosas que hicimos al principio, que vamos a ver cuáles son cuando fuimos 6 meses para atrás de todos los gastos. Yo sé que esta es la parte más fea. Sí, era 6 demasiado. meses para atrás y decirle, espérate, pero este gasto no corresponde a nivel personal. Claro que a nivel personal te sientes ahogado. Es que estás construyendo un negocio con tu dinero, pero a la misma vez pues no estamos dividiendo. Entonces esto es lo que provoca muchas veces en el principio, cuando un individuo está creando un negocio, que obviamente es normal que se mezcle, pero puede llegar que te sacrifique tus finanzas personales. Eso empezamos a dividir cómo podemos sobrevivir a nivel personal y cómo el negocio que está generando dinero lo podemos mantener separado. Y me recuerdo que pues las tarjetas de crédito, Lucas se entusiasmó y dijo, bueno, pues si yo recibo un cheque de 5,000 van para las deudas, si recibo otro de 10,000 van para las deudas. Y así, en menos de creo que 8 meses o 9 meses, ustedes pudieron saldar todas sus deudas. Exacto. Literalmente saldamos todas las tarjetas de crédito. Y todas fue- las tarjetas de crédito. ¿Y cómo ustedes se sintieron en el momento que estaban saldando? Otra persona al otro lado que tenga deudas, que ve esto imposible, ¿cómo ustedes tal vez pueden definir cómo se sentían en el proceso y después de poder saldar? Se siente brutal. Sí, Definitivamente es una satisfacción grandísima, porque cuando tú tienes deuda no es fácil. No es fácil cuando obviamente estás empezando un negocio, quieres echar para adelante, quieres desarrollarte, pero muchas personas no saben cómo hacerlo porque no tienen una estructura. Y te digo que esa estructura que nosotros creamos dentro de esa mentoría y dentro del curso, todo lo que aprendimos dentro del curso de la finanza, honestamente nos llevó a tal punto que básicamente saldamos todas las deudas. O sea, en tan poco tiempo, menos de un año. Honestamente fue menos de un año, porque pudimos desarrollar esa estructura donde dividimos todos esos gastos y al mismo tiempo pues
pasamos todos los gastos personales básicamente a gastos de la compañía. Entonces, pues ya tenemos una ruta y esa ruta, pues, es que el negocio corra, que pueda sustentar todos sus gastos y obviamente, pues, los gastos de nosotros bajan, por lo tanto, el negocio corre de lo más bien y gracias a eso, pues, nos pudimos enfocar en el negocio. Obviamente, pues, habían unas ciertas cosas que nos estaban desenfocando, las sacamos del camino, nos enfocamos en el negocio y hoy por hoy, pues, estamos libres casi de deuda porque las deudas que están son las del negocio. Súper, me encanta. Y también me recuerdo que en el momento que estábamos viendo todos estos gastos, hicimos como un presupuesto a nivel personal y un presupuesto del negocio. ¿Qué visibilidad le dio el de ustedes poder entender los números diferentes? Ok, estos son los números que nos vamos a dirigir mes tras mes, creando el presupuesto. Pues mira, cuando nosotros hicimos, ¿verdad? El ejercicio de buscar los 6 meses para atrás de todos los gastos, nos dimos cuenta pues que se gastaba mucho dinero en muchas cosas que realmente pues no estábamos utilizando como suscripciones que honestamente pues no valían la pena. Entonces pues empezamos a eliminar todos esos gastos que eran innecesarios, empezamos a ajustar nuestro presupuesto personal y obviamente pues el vivir bien con un presupuesto ya predeterminado nos ayuda en el sentido de que, por ejemplo, ya yo tengo un presupuesto establecido con las cosas básicas y necesarias de nosotros para poder vivir bien y estar con todo cubierto. Como Y entonces tenemos las finanzas del negocio que básicamente pagan el vivir de nosotros, porque pues ya tenemos un presupuesto y ya está, es algo claro, no es algo como que yo necesito $3,000 para este mes y 5,000 para el mes que viene. Exactamente. Realmente pues ya es algo que está estructurado, tienes una cantidad específica y ya pues el negocio tiene que literalmente generar esa cantidad de dinero. Y está bueno que tú digas eso porque yo sé que le ocurrió a ustedes y le ocurre a mucha gente afuera que dicen, espérate, este mes necesito $10,000, el próximo 6,000, el otro 2,000. Y eso muchas veces desajusta. Pero el tú entender tus números personales, que me acuerdo que detallamos, ok, ¿cuál es el estilo de vida que ustedes necesitan para estar bien por el momento? Ya después lo podemos elevar, pero que puedan pagar su casa, su auto, su agua, luz, que puedan comer, estar sin estrés. Y me recuerdo que sacamos ese número, dijimos, ok, pues con tu salario, más con lo que hace el negocio, esto es lo que te necesitas pagar mensualmente. Y el negocio, esto es lo que necesita para poder poder pagar sus deudas, los gastos fijos, los gastos variables, gasolina y demás. Y yo por lo menos considero que eso trae mucha paz y mucha tranquilidad. Sí, ¿Cómo definitivamente. en su experiencia esa paz y tranquilidad los ha ayudado? Ahí Ashley es la que se estresaba honestamente porque yo pues soy un poquito más riesgoso en esa parte, Sí. pero ella se estresaba bastante, honestamente, cuando veía todos esos números y había que pagar. Todas las mujeres nos estresamos. Exacto. Es que llega un punto, ¿verdad? En el que tú dices, ¿cómo yo voy a proveer para mis hijos? Porque tengo no uno ni dos, o sea, tengo dos Y niñas. estabas embarazada. Y estaba embarazada. Yo me imagino que tu mente estaba a millón. Corriendo demasiado, vamos a pagar la luz, el agua, cómo vamos a poder sufragar los gastos de los niños, véngase los pampers, los chops, las cremas, eso no es nada económico. Exactamente. Y entonces poder bregar con las cosas de la oficina para que pudiera poder correr, para podernos sustentar nosotros también. Yo digo que en ese momento ustedes estaban pasando por un momento bien estresante, o sea, era como un caos, era como que Huracán. estoy en mi trabajo, me quiero ir, no me gusta, pero estoy haciendo mi negocio, pero me estoy endeudando, pero entonces Ashley está embarazada y deja su trabajo y era como, era una tormenta y fue como, ok, vamos a coger una cosita a la vez, vamos a empezar por aquí. Esta es la meta, vamos a hacer presupuesto, vamos a ver los números y fue como que todo, dentro de todo, ¿verdad? Desde mi perspectiva afuera era cómo coger esa tormenta, ir pasito a pasito, aclarándola poco a poco y ahora están fuera de la tormenta. Eso así, por mismo. Así. Y está espectacular. Cuando estaba hablando con Ashley recientemente y me dijo todas estas cosas buenas, yo dije, esta historia la gente lo tiene que conocer que se puede con educación,
con disciplina, porque una de las cosas que yo digo, el conocimiento sin ejecución no vale nada, y ustedes son la prueba de que ustedes se pusieron bien los pantalones, se lo ajustaron y dijeron, no, vamos a meter mano, vamos a implementar todo esto aprendido. Y yo sé que cada una de las cosas que yo le dije, ustedes la implementaron una a una ahí, así que les doy esa, que la disciplina que ustedes estuvieron fue demasiado buena, y el tiempo récord que lo hicieron también es sorprendente. Una de las cosas que también trabajamos en el negocio fue decir, ok, pues ya tenemos el presupuesto a nivel personal, ya tenemos el plan de saldo de deuda. Me recuerdo que era, vamos a hacer una evaluación de los proyectos que tiene actualmente el negocio, porque bien importante era la industria que ustedes están en la industria de construcción, y me acuerdo que una de las cosas que habíamos hablado es que la industria de construcción pues te dan un depósito, tienes que hacer unos gastos, a veces pagan a largo plazo, y obviamente había que hacer un análisis de si me fui en pérdida en este proyecto o no me fui en pérdida, porque como transcurren tantos meses en proceso, era como, ¿cómo yo sé cuánto me gané de ese proyecto? Eso ¿Cuánto me sobraba, cuánto no? Y una de las preguntas que yo le hice fue esa, y ustedes como que, pues tenemos que hacer ese análisis. Sí. Y me recuerdo que fuimos varios proyectos. Ashley se tomó esa tarea de abrir QuickBooks, de ponerte esa data. Sí, de poner los gastos cada uno de los que generaba cada proyecto, para poder entonces saber exactamente cuánto estábamos gastando por cada uno. Porque sabían que está entrando dinero, pero salía dinero y era, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el O cuánto generó cada proyecto. Así que, ¿cómo fue ese proceso de ese análisis, Ashley, de ver por proyecto los números? Bueno, pues cada uno se tuvo que ir, ¿verdad? Buscando todo tipo de información que a veces estaba hasta perdida, porque no sabíamos dónde estaba, si estaban en las tarjetas de nosotros o estaban en las tarjetas de la compañía, para entonces poder empezar a dividir todo eso y ver en qué porcentaje estábamos ganando y en qué estábamos perdiendo. Claro, y saber el % de retorno, decir, ok, este proyecto dejó dinero, pero dejó nada más un 10, o este dejó un 20, o este dejó un 30, y cada proyecto es diferente. Ese análisis era fundamental e importante, y también entender, pues este proyecto me tomó 6 meses y me generó poquito, o me generó mucho, etcétera. Y me acuerdo que en ese proceso, hablando con Lucas y con Ashley, habían identificado el mantenimiento también, que eso era algo que generaba cash flow al negocio, que no eran proyectos, era un trabajo sencillo de hacer y que le dejaba un buen dinero a la empresa para poder como que correr mes tras mes. Sí. Que yo considero que eso fue un buen análisis que salieron también de esa parte, porque incluso estaba hablando recientemente con Ashley de que eso es algo que tienen que Seguir subir, Sí, exacto, aumentar bastante para poder sustentar, aunque sea los gastos fijos del negocio. Y entonces es un buen contrapeso. No, las cosas que yo hago análisis en los negocios, tener diferentes fuentes de ingresos. Así como a nivel personal es, ok, tengo los proyectos, pero también tengo los mantenimientos, pero también después vendo piezas, pero también después tengo estas otras cosas de que cuando algo baja, pues hay otra cosa que te ayuda a sustentarte, por lo menos. Exactamente. Sí. Mira, también habíamos hablado, me recuerdo, y esta tarea yo se la di a Lucas, me acuerdo, porque él era el que tenía la visión de la empresa, porque no, yo voy a hacer esta empresa y voy a hacer todo esto, y yo, que pues tienes tarea. Yo le puse a hacer las proyecciones. Yo dije, ¿cuánto tú crees que tu negocio vaya a hacer? Esa pregunta, ¿cómo te tomó de sorpresa? ¿Ya tú tenías un número? ¿Cómo fue el proceso de hacer proyecciones para Pues mira, la... la realidad es que no tenía unas proyecciones, en aquel momento no tenía las proyecciones claras. Obviamente, no tenía la estructura, y por lo tanto, pues no podía trazar ese mapa como se supone que se trazara. Y realmente, cuando me hiciste la pregunta, pues me quedé así como que pensativo. O sea, y déjame trabajar entonces las proyecciones. Exactamente. Y recuerdo que pues me senté con Ashley. O sea, tenemos que sentarnos a sacar estas proyecciones, y trabajamos en base a los números que tuvimos el año anterior, Exacto. y hicimos unas proyecciones en un porcentaje. O sea, si nosotros hicimos esta cantidad de dinero mes tras mes el año pasado, pues eso quiere decir que entonces nosotros podemos aumentar un 30, un 40% para el Ujú. próximo año. Y recuerdo que en esas proyecciones, si no más recuerdo, fue como para el 2023, que hicimos una proyección, ¿qué te diría yo? 6 cifras bajas. Ujú. Terminamos el año muy bien, con esa, cumpliendo de 6 cifras. la meta de las 6 cifras, y empezamos en el 2024 muy bien también,
obviamente pues nos quedamos en 6 cifras medianas, por decirlo así. Y este año, gracias a Dios, la proyección que teníamos para el 2025, si no más recuerdo, las proyecciones yo las hice a 5 años en el 2023, las había hecho hasta el 2027, si no me equivoco. Y la proyección para el 2025 eran 6 cifras altas. Y ya estamos en las 7 cifras. Y estamos en febrero. Y estamos en febrero, empezando el año. ¿Y tú crees que si tú no hubieses hecho esas proyecciones, tú hubieses conseguido esos números? No. Honestamente no. Porque es algo que tú tienes que tener una meta clara. Si tú no tienes la meta clara, honestamente tú no vas a llegar a ningún lado porque no tienes algo claro, no sabes a dónde tú quieres llegar. Y cuando tú tienes una meta en específico, y obviamente en este caso son proyecciones, pero son básicamente metas numéricas. Entonces, si tú no si no las tienes claras, pues obviamente pues no tienes manera como llegar, porque no puedes trazar un plan económico en base a los números que estás teniendo al momento. Pero nosotros sí, como desarrollamos esa estructura, pues tenemos básicamente los números claros, mensuales, los gastos, cuánto estamos generando mensual, cuánto hay en profit, y podemos desarrollar obviamente pues esa proyección. ¿Y cuántos proyectos hay que ¿Cuántos buscar? proyectos hay que buscar? Me recuerdo que una de las cosas que, para aquellas personas que tal vez tienen un negocio y nunca han hecho unas proyecciones, una de las cosas que hablamos en mentoría de decir, ok, ya el negocio tiene una data histórica y ya tú tenías experiencia en la industria. Así que vamos a pensar la data histórica que has utilizado, o sea, los proyectos que has tenido, cuánto dinero te han dejado de esos proyectos, y eso era considerando, yo tengo aquí apuntado part-time, porque tú estabas part-time en tu negocio, tú no estabas todavía full-time. Y después yo te dije, ok, y entonces vas a usar esa data histórica para proyectar lo que queda de año, cuánto quieres hacer en lo que queda de año, y vamos a hacer para los próximos años, que tengo aquí 2023, 2024, 2025 y 2026, y no sabía que tenían también ese año. Y me acuerdo que yo te dije, ¿cuándo tú te visualizas dejando tu trabajo para poder empezar tu negocio? Habíamos estipulado una fecha que no se dio, me dijeron, pero si el ponerse una fecha, considero que aunque no se dé, te ayuda a empujarte. O sea, me acuerdo que la fecha estaba aproximadamente cuando nacía el bebé para agosto. Estaba para agosto, entre julio, finales de julio, agosto. Y el bebé nació... Bueno, el bebé se fue antes, pero estaba proyectado para agosto 5, pero en junio 22, pues nació Sandy. Este hombre quería tener 2 hijos a la vez. Quería tener el negocio, salir full time para tu empleo y tener un bebé. Así que, pues, a veces las cosas no se dan como uno quiere, pero definitivo yo considero que el haberte preguntado cuándo tú te querías ir de tu trabajo a full time a tu empresa ayuda a que, espérate, si yo quiero hacer esto para mayo, yo tengo que meter mano, yo tengo que cumplir los números, tengo que buscar proyectos, tengo que organizarme, tengo que hacer todo esto. Habíamos también, aparte de crear unas proyecciones, le establecimos al negocio los gastos fijos, los gastos variables, qué proyectos ustedes podían alcanzar. Y ya después incluso habíamos hablado de una posible compra de una propiedad. Cuéntenos un poquito de cómo les va en esa trayectoria de la compra de la propiedad. Pues nosotros teníamos proyectado comprar lo que era un negocio que ya estaba establecido para poderlo seguir corriendo, que era donde Lucas trabajaba, que por tal razón no se dio que Lucas se fuera en el periodo que se había estipulado de agosto. Entonces se movió para diciembre viendo que había un interés de parte de la otra persona en hacer ese intercambio, o sea, esa compra de ese negocio. Él, pues, por X motivos no se dieron, y entonces ahí es donde Lucas decide pues terminar y continuar con el trabajo. Ahí es donde entonces hacemos esa transición de verdad, de estar el full time, de movernos y poder seguir ejecutando el trabajo. Esas personas que están allá afuera, Ashley y Lucas, ¿qué consejo usted le podrían dar a gente que tal vez quieren hacer su negocio, quieren dejar su trabajo? Y me acuerdo que fue algo que tuvimos en conversación, pero yo dije, vamos a organizarnos. O sea, si ustedes quieren hacer esto, vamos a ver cómo nos podemos organizar. ¿Qué consejo usted le daría a esas personas que quieren hacer eso, pero no saben qué hacer, cómo hacerlo? Ustedes saben los miedos que se sienten, la inseguridad, todas estas emociones que pasan. ¿Qué consejo usted le podrían dar a las personas que
tal vez quieren pasar por ese mismo proceso? Bueno, yo en particular, honestamente, siendo yo la persona desorganizada, siendo yo la persona De tomar eso. tomar los riesgos, pero honestamente ahora tomo riesgos medidos, Ujú. ¿sabes? Porque pues con la educación financiera que adquirimos, pues obviamente pues ahora puedo arriesgarme y sea los límites. Antes no. Antes yo no tenía la educación financiera que tengo ahora y los riesgos que tomaba, pues honestamente muchas veces perjudicaban las finanzas personales, porque honestamente pues no lo tenía claro. Pero consejo que yo le doy a esas personas que están afuera que quieren desarrollarse es que se eduquen. Tienen que tener educación financiera porque sin la educación financiera no pueden saber dónde están parados, porque muchas veces hay gente que no saben ni cuánto pagan mensual en total, no saben. Y si tú no sabes cuánto tú pagas mensual en tus deudas, ¿cómo tú quieres arrancar un negocio? O sea, básicamente fue lo que nos pasó a nosotros. Sí. O sea, nosotros queríamos arrancar el negocio, lo empezamos, pero ¿cuánto pagamos mensual? O sea, a veces apenas podíamos pagar nuestros gastos personales y tenemos el negocio. Entonces entran los gastos del negocio, que los gastos del negocio no tan solo son de proyectos, son administrativos, la nómina, o sea, muchos gastos. Sí. Y entonces, pues, entra eso adicional, más los gastos personales. Y entonces, pues, si tú no tienes la educación financiera, honestamente no vas a poder organizarte y lograr los sueños que quieres y crear una meta específica. Porque algo que nos pasó a nosotros es que teníamos metas, queremos esto, pero no teníamos nada trazado. Y lo que hacíamos era intentando buscar fuentes de ingresos adicionales y lo que hacíamos era que nos metíamos aquí y desenfocábamos entonces el negocio. Hacíamos otra cosita y Recuerdo. Sí. entonces pues queríamos tener varias fuentes de ingresos en muchas cosas, pero ninguna generaba. Exacto. Sí, me acuerdo que estábamos, Ashley, inversión en bolsa de valores, tú en inversiones de Forex, tenían el timeshare, tenían el negocio, tenías tu empleo, si te dejaban, tú hacías otro negocio más por el lado y era como que, bueno, Sí. tenemos aquí muchas cosas sobre la mesa. Yo me acuerdo y dije, escojan una. Vamos a empezar por la número 1. ¿Cuál de todas estas que tienen sobre la mesa es la que quieren empezar? Me acuerdo de esa conversación. Me acuerdo de eso. Porque decías, no, porque tengo que sacar un dinero para el Forex, tengo que sacar un dinero para la bolsa. Y yo, espérate. La realidad es que cuando uno tiene uno está empezando y tienes tu concentración enfocada en múltiples cosas, es bien difícil que te salga una. Y me recuerdo que la conversación fue, ok, pónganse de acuerdo cuál es la prioridad. Y pues hablaron de, ok, vamos a tener que dejar estas por ahí por un lado y vamos a enfocarnos en el negocio. Eso fue un regaño. Ah, tú tienes muchas cosas. Aquí tienes que enfocarte en una sola cosa, porque si no, no vas para ningún lado. No, y que ustedes estaban de tiempo como que hasta aquí, me recuerdo, que no estaban descansando bien, que estabas trabajando fines de semana, estudiando, haciendo las cosas del arte de la finanza, Ashley, el bebé, y me recuerdo que fue escoger esa prioridad. Y me acuerdo que número 2 me escogieron el timeshare. Sí. Que querían ponerlo a producir y yo los dejé ahí un poquito, cuénteme, vamos a hablar de esto me acuerdo que tenían un timeshare que ya habían comprado y yo, me acuerdo que sacamos los números y yo, esto a mí no me, ¿verdad? No me da, pero ya estamos aquí en el pote, ¿qué van a hacer con esto? ¿Lo van a vender? ¿Va a producir dinero? Esto hay que tomar una decisión. Sí, como, ¿verdad? Vamos a hablar de los errores que uno comete en el camino. En el camino, porque Eso es que fue se cometen antes errores. de todo, hasta yo creo que del negocio, ¿verdad? El timeshare se cogió en unas vacaciones, ay sí, nos gusta, vamos a cogerlo y lo vamos a poner a producir, algo que no fue real. Eso no funcionó, eso no se pudo poner a producir, eso tiene demasiadas cláusulas y esas son cosas que uno no ve del principio, sino ve, no, a largo plazo yo voy a tener un retorno de eso que yo compré, pero no. Sí, me recuerdo que iba a coger vacaciones gratis. Vacaciones gratis y ponerlo en renta, pero no funciona de esa manera. Y hay gente que le ha funcionado y está bien, pero en el caso de ustedes no iba acorde con lo que estábamos hablando. Estaba al contrario, desviaba. Ese fue el riesgo que yo cogí. Y yo considero que eso es importante hablarlo porque cuando estamos creando nuestro plan financiero hacia dónde queremos dirigirnos, hay que establecer metas claras y lo que no aporta, hay que tomar decisiones contundentes. Que yo me acuerdo que yo estaba diciendo, o lo venden o salen de ese contrato o lo ponen a producir chavos, porque pues hay que pagarlo mensualmente. Había que pagarlo mensualmente. Mensualmente. Exactamente.
Y nada, hay gente que le funciona y hay estrategias. Y una de las cosas que yo digo, mira, hay un montón de productos financieros, hay millones de estrategias, pero uno tiene que coger lo que vaya acorde a uno. Y el enfoque. Exactamente, el enfoque. Y en el caso de ustedes, pues obviamente yo creo que el enfocarse en el negocio de ustedes le valió la pena. Era más. Valió la pena. Sí. Y ahora vienen las otras etapas. Ahora las metas que tenían anteriormente de inversión y demás, eso va a entrar ahora a la mesa. Eso es parte de. Sí. Pero todo pues en su debido proceso. Y como yo le comento a muchas personas, o sea, tú quieres invertir, pero tú tienes unas deudas que no te dejan respirar. ¿Cómo tú quieres invertir? Tú vas a invertir dinero como asfixiado, desesperado. Sí. Ese fue mi caso. Exactamente. Y eso pues provoca muchas veces tanta tensión que no tenga rendimiento en las inversiones. So, lo primero es establecer calma, tranquilidad en nuestra vida financiera personal, empezar un negocio también a ir organizándolo poco a poco. Cuando el negocio empieza a dejar dinero, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Pues ese dinero ahora, pues yo quiero comprar más propiedades o quiero invertir en la bolsa de valores o lo quiero poner en Forex o demás. Exactamente ese ecosistema que ahora vamos a ir diseñando ese ecosistema. Eso es así. Definitivamente. De verdad que y en mi caso yo, en la parte de la bolsa de valores, yo, o sea, hacía Forex, hacía trading en la bolsa, tenía el negocio, teníamos lo del timeshare, y el timeshare fue un riesgo mío que fuimos a las vacaciones y yo dije, no, esto yo lo tengo que poner a producir. Entonces yo me acuerdo que en la conversación que tuvimos en las mentorías, tú me dijiste, tienes que evaluar el tiempo, o sea, Y el costo versus tiempo en el esfuerzo que tú tienes que poner y versus cuánto tú vas a generar. Cuando yo me puse a hacer esa matemática en casa, yo dije, no, definitivamente esto, tíralo para el lado. Sí, es verdad. Y qué bueno que trajiste eso a la mesa, porque es algo que yo hablo mucho en mi negocio. Es, ok, yo iba a invertir tantas horas de mi vida en esto, que va a producir cuánto, versus si yo esas mismas horas las cojo y las invierto, en el caso de ustedes, en el negocio de ustedes, cuánto rendimiento dejaba. Y ahí fue que tuviste, espérate, si yo esas mismas horas y ese mismo esfuerzo lo dedico el 100% en mi negocio, me va a dejar 20, 30x más de lo que mi tiempo generaría ahí. Y para mí es bien importante ver las inversiones en todos los aspectos, no tan solo en dinero, sino en esfuerzo. El esfuerzo, tu tiempo, tu creatividad. Yo digo, hay cosas a mí que yo no las hago porque consumen mi creatividad. Yo quiero el 100% de mi creatividad para mi negocio. Por ejemplo, cocinar. Y yo digo, hay gente que pregunta, ¿tú cocinas? Y yo sé cocinar y yo cocino, pero no me gusta porque siento que me chupa la creatividad. Yo necesito mi creatividad 100% para las cosas que me dejan rendimiento. Así que no lo tengo como hobby. Yo como hobby tengo otras cosas que sí me relajan, ¿verdad? Hay gente que cocina y le relaja. Pero a mí no, a mí como que yo cocino y es como que me baja la batería. La batería de me da estrés. Y entonces yo digo, pues, ves, cocinar es algo que yo tengo que delegar, que no me toque. Y esas son cositas a veces tan tontas que cuando nosotros ponemos a evaluarlos como personas, donde nuestro tiempo y nuestra energía producen más dinero, producen mejor bienestar para nuestra familia, pues nuestras cosas empiezan a crecer y estabilizarse. Y ustedes como familia son una familia bien bonita. Me alegra ya que tengan sus 2 nenes y que puedan tener su negocio y que esto es el comienzo. Esto no, de aquí vamos a sacar otra entrevista en un próximo tiempo para hablar de cómo les va a ir en estos próximos años. Yo sé que a mí lo que me impresiona realmente es tiempo récord para mí. Cuando uno tiene guía, disciplina, enfoque y meta, esto es lo que puede suceder. Así que gracias, chicos, por estar acá, compartir de su tiempo, su conocimiento, su experiencia con las personas. No sé, algo último que quieran compartir con la audiencia, algún consejito, algo, cómo se sintieron y demás. Pues mira, algo que posiblemente allá afuera hay gente que tiene negocio, pero les pasa algo que me pasó a mí. Es que cuando yo empecé el negocio yo quería hacer todo. Yo quería ser secretario, el ingeniero, el que trabaja en el field, básicamente hacer todo. Y algo que tú acabas de comentar es que tú tienes que aprender a delegar, aunque cueste. ¿Por qué? Porque yo llegaba a casa cansado. Sí. Y eso es algo que muchos de los negociantes que hay allá afuera quieren hacer todo y no quieren delegarlo. Y eso pues le quita el esfuerzo y la creatividad. Yo empecé a delegar eso. Muy bien. Y una vez yo hice eso, el negocio siguió creciendo mucho más. Mucho. Sí, ¿Por qué? Porque tengo la mente clara en muchas cosas. O sea, puedo buscar mejores negocios. Porque el que está por ahí, que no, que como te digo, no,
quiere hacer todo y busca cualquier proyecto para echar para adelante el negocio, Exacto. lamentablemente tarde o temprano pues fracasa porque realmente pues no puedes hacer todo. ¿Verdad? Yo estaba hablando con Ashley que ahora ustedes tienen, ¿cuántos empleados tienen o Nosotros usted los tenemos, ayuda? ahora mismo nosotros tenemos 6 personas, incluyéndonos a nosotros. Y al principio era él solo. Y al principio era yo solo corriendo todo y Y ella bueno, y me ayudó. tú sí, los números, la administración, sí, completamente. O sea, que no estaba fácil, pero honestamente es algo que busquen cómo delegar en las partes del negocio para que puedan tener mejor enfoque, honestamente. ¿Y la educación? Y la educación financiera es algo sumamente clave si quieren echar para adelante y seguir creciendo negocio o en las finanzas personales. Perfecto. Gracias. Agradecido. Gracias a ustedes, chicos, y ya ustedes saben suscribirse a este canal de YouTube, dejar un comentario, darle like y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye.